Muy buenas, gracias por la invitación. Queríamos contarle de parte de Prisma Análisis y de la empresa Minerva un caso de uso con herramientas de última generación en cuanto a lo que llamamos Business Analytics. Este tipo de herramientas se salen un poco del modelo tradicional de inteligencia de negocios y nos permite poder analizar la información de una manera mucho más rápida, más flexible, sin llevar, por ejemplo, muchos procesos técnicos. Realmente nosotros a nivel de Prisma Análisis estamos representando la plataforma de Tableau y tenemos como un objetivo general que es lograr que las personas comunes puedan comprender sus datos. Realmente el análisis de datos no debería ser más bien hacerle preguntas al negocio y no aprender sobre el uso de software. Tal vez tiempo atrás los datos se mantuvieron atrapados detrás de scripts y asistentes y códigos, y realmente con Tableau nos dimos cuenta que con esta plataforma podemos empoderar a los usuarios y orientarnos en un esquema de autoservicio. Entonces, con este preámbulo quisiera contarles y compartir un estudio que hicimos nosotros sobre lo que está publicado en páginas públicas de redes sociales, sobre todo en Facebook. En este concepto le podemos explicar muy rápidamente que podemos analizar páginas de redes sociales, pero por lo general se revisan las páginas propias o el fanpage, por ejemplo, que administre la empresa. Pero en este caso, aparte de poder analizar, digamos, su propio fanpage, que eso le llamamos nosotros el own media, lo que puedes controlar, nosotros lo que hicimos fue una tarea bastante ardua, que fue conseguir información. Hacemos una extracción de datos de páginas públicas. Páginas públicas, por ejemplo, es la página de Facebook de La Nación, Amelia Rueda, El Delfino, Tome Palpinto, todas esas páginas de Facebook donde se genera mucha opinión sobre diferentes temas. Incluso podemos enfocarnos a temas muy específicos. En este caso es un tema sobre la pasada campaña electoral, donde tenemos unos resultados del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue el 4 de febrero, pero con este ejemplo podemos hacer la analogía que también podemos analizar diferentes marcas. Podemos hacer un benchmarking de una marca E versus una marca B, una marca X, y podemos hacerlo no solo en Costa Rica, sino también en diferentes países. En este caso les voy a mostrar primero que todo los resultados que ya están oficiales en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se refleja que el Partido de Restauración Nacional, o sea, el candidato Fabricio Alvarado, queda en primer lugar. En segundo lugar Carlos Alvarado del PAC, y luego sigue los otros partidos políticos como Liberación, Unidad Social Cristiana y el PIN. Nosotros tomamos una muestra de esa recolección de datos. Como son datos de páginas públicas, le llamamos el Earned Media, para ver tres variables. Básicamente es la variable del like, la variable del share y la variable del comment o el comentario que están colocando. Adicional a eso, en los comentarios también pudimos hacer un análisis de sentimiento. Entonces nosotros publicamos antes del 4 de febrero unos datos que estudiamos durante el mes de enero. Tenemos más historia, pero en este caso concreto es el mes de enero, y podemos revisar un dashboard. Está publicado en la página de Tableau, que se llama public.tableau.com. Es una página de libre acceso donde diferentes instituciones y autores de dashboard pueden publicar algunos estudios que realicen. En este caso publicamos, por ejemplo, el resultado de datos de enero.
y como pueden ver, aquí hay un mapa de calor. Este mapa de calor está por el nombre de los candidatos, y podemos ver que Fabricio Alvarado lleva un cuadrante mucho más grande, es el cuadrante superior izquierdo, donde nos indica que precisamente está quedando de primer lugar, o iba a quedar de primer lugar, porque esto se dio antes de las elecciones. Incluso cuando uno pasa el mouse sobre el candidato, hay un histórico de interacciones, que es el conjunto de comentarios, de shares y likes, y vemos que el 24 de enero hubo un pico bastante alto de interacciones en el tema de Fabricio Alvarado, y fue porque en redes sociales se habló mucho sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde Fabricio Alvarado tuvo una posición en contra sobre el pronunciamiento o el fallo de la Corte, y entonces eso provocó, digamos, un revuelo en redes sociales, y prácticamente, si vemos cómo empezó Fabricio en los primeros días de enero, pues no tenía muchas interacciones, y después de ahí se disparó, a tal punto que incluso superó otros candidatos de partidos minoritarios, y eso provocó que quedara de primer lugar. Entonces esto se convirtió, digamos, en unas elecciones monotemáticas, en donde queda de segundo lugar Carlos Alvarado, y luego De Santi de tercer lugar. En este dashboard también podemos analizar incluso un análisis de sentimiento. Entonces aquí esto es un gráfico que es un gráfico de dona, ¿verdad? Es como parecido al gráfico pastel. Aquí lo que hicimos fue tomar la cantidad de menciones. Entonces está ordenado básicamente para revisar cuáles de los candidatos tenían más sentimiento positivo en los comentarios, que ahora Estefan nos va a contar un poquito cómo es que se trabaja esa parte. Aquí puedo marcar comentarios de sentimiento positivo, y si me voy un poquito más abajo, tal vez van a ver que el doctor Hernández es el que acumulaba más sentimiento positivo. Si revisamos un poquito el sentimiento negativo, resulta que quien acumulaba más sentimiento negativo era en este caso Juan Diego Castro, acá. Entonces ahí podemos continuar con otro tipo de análisis. También algo interesante que pudimos capturar de las redes sociales es, por ejemplo, si me posiciono sobre la imagen de Álvarez de Santi, van a ver que hay muchos likes alrededor de las páginas públicas que encontramos en Costa Rica en las fechas entre el 16 de enero. Básicamente fue porque muy probablemente el Partido Liberación Nacional o el candidato metieron mucho dinero en publicidad en redes sociales, entonces eso disparó también una gran cantidad de likes, que incluso estaban likes en Medio Oriente, en Europa, ¿verdad? Entonces todos estos digamos descubrimientos que podemos hacer, pues es una mezcla de diferentes tecnologías, ¿verdad? Aquí estamos viendo como la parte final, ¿verdad? de un producto que está corriendo sobre Tableau. Estefan nos va a contar un poquito sobre qué otros elementos se utilizaron para llegar a estas conclusiones. Incluso tenemos un corte de datos ahora más reciente, pero ya para esta segunda ronda, que también vamos a explicar un poquito cómo van esos resultados. Entonces voy a invitar a Estefan para que nos cuente un poquito cómo nos está yendo ahora en esta segunda ronda, y voy a darle el control de Rafa. Pues lo que hace Minerva es, digamos, la misión de Minerva es permitir escuchar todas las opiniones y
y noticias que se están generando activamente en diferentes canales. Entonces, básicamente lo que ha hecho Minerva es recopilar toda la esfera de opinión pública que se está generando en diferentes canales, como por ejemplo es Facebook, como es páginas web, todas las noticias que se están generando activamente en los diferentes canales, los diferentes medios digitales. Y estamos también recopilando todo lo que se publica o todo lo que se dice en radio y todo lo que se dice en televisión a la hora de los noticieros. Este ejercicio que van a observar es basado en recopilar activamente posteos y comentarios de casi 140,000 páginas de Facebook en Costa Rica. Entonces es un ejercicio interesante porque lo que te permite es entender cuál es la noción común de las personas, cuál es la opinión generalizada, porque puedes empezar a ver patrones de comportamiento dentro de esos comentarios. Entonces, bueno, básicamente Minerva lo que es una base de datos de opiniones que podemos aplicar también incluso algunos procesos de minería de datos, como es digamos el procesamiento de sentimiento, que vamos quizás a ver un ejemplo. Entonces, el primer gráfico que vamos a observar es para esta segunda ronda el mismo gráfico que estábamos viendo en relación a la primera ronda que mostró Rafael, que es cuál es la cantidad de interacción que se ha producido durante estas últimas semanas. Los datos que estamos observando son a partir del 27 de febrero hasta el 20 de marzo, digamos que un mes de información. Entonces, si vos ves a nivel de menciones, Carlos Alvarado supera en un porcentaje no despreciable a Fabricio, pero cuando te vas a la cantidad de interacciones, es más bien Fabricio el que va ganando. Incluso si observas algunas métricas como la cantidad promedio de comentarios por mención o la cantidad de compartidos por mención, pues se supera, digamos, supera a Fabricio o a Carlos. Nosotros pensamos que la interacción es un parámetro objetivo de medir cómo es, digamos, cómo se está moviendo esa conversación, ¿verdad? Y cuáles son los sentimientos que está generando esa conversación. Entonces vamos a observar un gráfico de sentimiento para ver, digamos, cómo se puede graficar esas menciones ya dividiéndolo en parámetros de positivos y negativos. Estos gráficos en Tableau lo que te permiten es llegar, por ejemplo, a puntos de interés, como puede ser, digamos, a este punto de negatividad de Fabricio Alvarado, ir a observar qué es exactamente lo que sucedió ese día en particular. Entonces, esta tabla te permite también hacer clic en esa mención para ver y ya dirigirse a Facebook a ver su contexto original. Entonces, bueno, vemos que se pueden, digamos, hacer, como te digo, este tipo de análisis, como es esta mención en particular. Y bueno, tenés otra serie de análisis y de datos que se pueden utilizar, como por ejemplo son, digamos, los autores, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de autores o cuáles han sido las páginas que más han movido la conversación alrededor de un candidato o el otro. Puedes aplicar algún filtro, digamos, si queremos ver, por ejemplo, Fabricio Alvarado en particular, puedes observar que, bueno, Nación es el que ha hecho un 8.7 o ha contribuido a un 8.71 del volumen de menciones, que son 58, y el siguiente es El Mundo CR y así sucesivamente. Entonces esta línea te permite observar
cuáles son ese 20% de las menciones que han contribuido al 80% de la interacción. Y bueno, es un pequeño ejemplo nada más, pero obviamente el proyecto te permite hacer este tipo de análisis en diferentes canales, también como les dije, páginas web, puede ser hacer un análisis en radio y televisión. Uniendo los canales te puedes dar una idea global de cómo es esa opinión pública y qué patrones hay de comportamiento analizando los diferentes datos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si vos querés agregar algo. Sí, aquí como ven, estamos mezclando diferentes tecnologías, estamos mezclando la forma de cómo capturar información de mucho volumen. Realmente es bastante el volumen de comentarios que hay en redes sociales, y entonces no es solo recibir todo ese volumen de datos, sino también clasificarlos por algún tema específico de interés. Puede ser un tema, puede ser un producto, una marca, y todo ese volumen, adicionalmente, que ya es todo un reto poder capturarlo y que se esté actualizando todos los días, es también importante que se somete a un análisis de sentimiento. Entonces estamos mezclando todo lo que es la escucha de redes sociales con análisis de sentimiento, y todo este resultado entonces lo presentamos con estas plataformas de análisis visual de datos, que nos permite todavía hacer mucho más, ¿verdad? Apenas esto es un ejemplo, pero podemos hacer mucho más análisis al respecto, y puede ser de mucha utilidad para los que están en el mundo de digital marketing, por ejemplo, y quieren revisar sus campañas, qué impacto está tomando a nivel del público en general, hacer análisis de opiniones, y hacer benchmarking de cualquier producto o servicio. Todo más bien les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder contar esta historia, este caso de uso que hemos elaborado en conjunto con Prisma Análisis y con Minerva, donde podemos aprovechar estas tecnologías de última generación y presentarlas al público en general, y colaborar también con el colegio CPIC, todo este tipo de iniciativas, y estamos a la orden para evacuar cualquier duda o comentario. Muchas gracias.